Rodrigo. Entonces, en el artículo de opinión se busca esta celebridad para convencer a la opinión pública, ¿sí? Para atraerlo hacia la postura. Por eso les digo, ¿vieron? Cuando ustedes vean que en un programa de política llaman, por ejemplo, al DIPI, y digan, ¿qué carajo hace el DIPI en un programa de política? Bueno, está comprobado que una persona que ya tiene un carisma o que ya tiene el cariño de la gente desde otro lado, ese mensaje va a llegar más que capaz que un especialista, ¿sí? Para mucha gente, un infectólogo que se recibió en la UBA, que tiene un doctorado en Harvard, que da clases en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, transmite un mensaje y la gente no lo toma tanto como capaz que sale en algún famoso de la tele o algún influencer y dice, che, cuidate, vas a contagiar a tus viejos, puede llegar a fallecer un familiar. Y un pibe de 20 años capaz que dice, che, tiene razón lo que dice Santi Maratea. Y no lo que dice un infectólogo Rafael, que estudió 20 años de su vida. Sí, Maxi. por eso es que en su momento se habló, no se hizo, pero como que querían hacer una campaña de vacunación con famosos para que puedan influenciar a más ¿Verdad? gente. Sí, había. No sé si fue real o si fue más un rumor desde la prensa, eh, pero sí, sí, es cierto. Bueno, que no se hizo con famosos, pero se hizo con algunos políticos, ¿sí? Mismo lo dijo Axel Kicillof, que él se había vacunado para que la gente esté tranquila, porque en ese momento se hablaba mucho de la desconfianza del Sputnik. Entonces él se vacunó, siendo el gobernador de la provincia, para que la gente vea que si bien faltaban algunos estudios, no era algo malo, ¿sí? Entonces, bueno, así, pero en la nota de opinión se busca este enganche con la gente, ¿sí? Se busca esto para influenciar a la opinión pública hacia el lugar donde se quiere. Bueno, entonces, el objetivo fundamental que tiene el artículo... Profesor, Sí, perdón, nada que ver, pero por casualidad vuelvo a figurar como ahí en la sala sí, que quedó el de computadora, ahí te de elimino. invitados para entrar otra vez, Ahí te estoy eliminando. así entro de la compu. No, pasa que no quiero A denunciar. ver, Ahí está, ya te eliminé. Eh, ahí te saqué. a ver si puedo entrar. No, yo para entrar no, al contrario, para volver a entrar de la compu, porque acá el celular me cuesta Pero habías barbaridades. entrado, ahí estaba la invitación y te saqué. Claro, Andá de claro, nuevo, así puedo entrá de entrar de la nuevo. compu y salir de acá. Dale, entra de nuevo. Ahí probé. Lilu dice, Gracias, perdón. sería algo así como los que influyen según el sector que representa, claro, exactamente. Eh, por ejemplo, en el tema política, lo que se usó al DIPI, al tener un mensaje más del famoso neutral que no se pone en ninguna de las dos veredas, era ese tipo de barrio que triunfó gracias a la música, que le puede pasar a cualquiera. Entonces, si lo de él, o sea, se buscó por ese lado, ese tipo de influencia, cuando lo usaban al DIPI, por ejemplo. O si no, lo que vos decís, si es de fútbol, que sea una columna escrita por La Torre, así bueno, así se ganó su lugar La Torre, en un momento en el que el periodismo estaba cayendo mucho en cuanto a los comentarios, que ya la gente decía, che, son siempre lo mismo, el comentarista dice lo mismo que el relator, ahí aparece La Torre, ¿sí? No en una columna de opinión, pero sí con esta cosa de influenciar a la gente. O supongamos que se viene un mundial, imagínense, Qatar 2022, y sí, va a haber varias columnas de opinión escritas por Mascherano, supónganse, por un ejemplo, ¿sí? Capaz que alguna nota de opinión escrita por algún ex jugador que haya jugado un mundial reciente. Entonces, son como palabras autorizadas, lo que se dice palabra autorizada para hablar de ciertos temas. A eso me refiero. ¿Bien? Bueno, entonces decíamos, el objetivo es expresar la postura, ¿sí? Se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre el interés para influenciar a la gente. Recuerden que siempre está la firma del autor, la columna de opinión, el artículo de opinión, perdón, el artículo de opinión siempre va firmado, porque lo importante es quién firma. A veces incluso es más importante quién firma que lo que dice, ¿sí? Porque capaz de alguien que está de moda y que tiene mucho punch en la gente,
escribe 2 o 3, a ver, Alexi, lo mismo pasó, hable al micrófono, si no me hacen leer a mí. Parece que está mandando mensajes a la radio. Hablen, no tengan miedo. Lo mismo pasó cuando Alfredo Casero usó el término del flan para asociar el kirchnerismo. Bueno, sí. Es cierto, ahí nació desde una entrevista, pero después sí lo instalaron dentro como si fuera un término más relacionado al tema, ¿sí? Pero no se olviden que acá se habla de un tema en especial en el artículo de opinión, de un hecho, ¿sí? No es que se habla del anti-kirchnerismo porque sí, ¿sí? Sino que se habla de un hecho en especial que haya ocurrido. Esa persona que se invita a ese medio habla sobre algo que sucedió, no es que hacía al azar. ¿Sí, Es Alexis? más, es más, es más como un hecho particular, así como está diciendo usted, que asociar un grupo de ideas o de idealistas, más o menos, Claro, ¿no? claro. Es más el hecho, si opina esa personalidad, opina sobre ese hecho. ¿Sí? Bien. Eh, yo sé que todos están mirando los penales, pero vayan anotando igual, entre penal y penal. Ok, seguimos. Pasa que hay que aprovechar el tiempo, no puedo cortar la clase porque están los penales porque ya se nos termina. Así que vayan anotando a medida que van pateando. Recién bien, Marcos Díaz, ¿cómo ataja, Ataja bien los penales el ex Boque. Bueno, sigamos. Que algunos lo vayan relatando. ¿Cómo, Nacho? No, digo yo que alguno lo vaya tirando quién gana. Ah, sí. Bueno, bien, sigamos, dale. Entonces, siempre va firmado, porque hay veces que lo que importa es la firma de la persona más que lo que dice. Capaz que el argumento no es tan sólido, pero ya con que se demuestre a favor o en contra de lo que pasó, con su nombre alcanza y sobra para el medio, ¿sí? Para que cumpla esa idea. Bien, como dijimos, tiene una exposición, tiene un carácter argumentativo y es persuasivo, ¿sí? Los temas pueden ser variados, no es que un artículo de opinión solamente es de política y economía, no. Puede ser de política, puede ser de economía, puede ser de deporte, puede ser de lo que sea, ¿sí? Mientras que sean actuales y relevantes para el medio, ¿sí? No se lo llama a un jugador del ascenso a opinar sobre qué pasa en la primera C porque al lector promedio no le interesa. Entonces tiene que ser un tema de valor en la agenda pública, ¿sí? Y lo que se busca, por lo general, o lo que debería ser, es tener independencia de criterio. Hoy en día es medio difícil porque los medios tienen mucha bajada de línea, ¿sí? Mucha línea política. Simulan ser neutrales, simulan informar, pero todos sabemos, por ejemplo, a qué medios afina el kirchnerismo, qué medios afina el macrismo, quién critica de más a un lado, quién critica más del otro. Entonces, esta independencia de criterio ya no se da tanto en el artículo de opinión. Debería ser así. Supongámonos, pasa algo con el gobierno actual y se llama a un periodista reconocido afín al kirchnerismo y a un periodista reconocido opositor al kirchnerismo, para tener como dos posturas diferentes. Independencia, con I. Lo que se busca es eso. Supuestamente lo que debería ser es un comentario independiente, más allá de la condición que pueda llegar a tener ese medio, ¿sí? Pero todos sabemos que eso no pasa. Están errando penales como nunca. Vélez cerró los dos, Talleres cerró uno y metió el otro, 1-0, está ganando. Va el tercer penal para Vélez. Bien, siguiendo. La estructura. La estructura del artículo de opinión es básica. Tiene un título, que esto, ojo, que algunos escribieron y no le pusieron título. Siempre tiene que tener un título. Por lo general el título también es parte del artículo de opinión. ¿A qué me refiero? Tiene que ser un título que tenga gancho, un título que tenga ese enganche para que la gente ya sepa de qué vas a hablar. Ya con el título vas atrayendo al lector, ¿sí? Ya se sabe para qué lado vas a apuntar. O también se puede dejar la puerta abierta con un título ambiguo, pero que se entienda bien de qué va a tratar ese artículo de opinión para poder convencer al lector. Esto se lo digo para todos los diferentes tipos de periodismo.
el título es clave. El título es clave, y ustedes lo sabrán como lectores de medios, ya sea impresos o digitales, ¿sí? El título, la bajada y el primer párrafo son claves. Si no lo atrapás ahí, lo perdiste al lector y no te lo va a leer. Sobre todo el título y la bajada. Es como que se va achicando. Antes te daban un poco de margen. Después, título, bajada, párrafo. Ahora, título y bajada. Y dentro de poco, si no te atrae el título, ya la gente va a pasar de largo. ¿Por qué? Estamos en un momento en el que se vive tan minuto a minuto con redes sociales que nos enteramos de absolutamente todo. Por ejemplo, hoy ya se conocía el DNU antes de que salga el video del presidente, ¿sí? Estamos en un punto en el que nos enteramos de todo al instante. Entonces, si vos no atraes con el título y con un poco de la bajada, ya estás complicado para que la gente te entre a leer. ¿Ok? Bien. Entonces, tiene el título, tiene una introducción, que es la primera parte del artículo, se va adelantando sin desarrollar mucho lo que es la idea principal que se va a abordar, ¿sí? Se busca, a su vez, con el título, despertar el interés del lector. Después tenemos el cuerpo, que es donde se desarrollan, se analizan, se argumentan las principales ideas en torno a lo que es el asunto central del artículo, y se van publicando, se van dando los argumentos. Y como hablábamos hace un ratito en la editorial, en la conclusión también se da el argumento más fuerte, ¿sí? Y el autor presenta finalmente su postura, sin ningún tipo de máscara, y también en lo que es el artículo de opinión, al ser personal, lo que puede hacer es invitar al lector a pensar como uno, ¿sí? No dejarlo en el aire, como vieron que le decía en la editorial, lo que tiene es un argumento fuerte para convencer, ¿sí? Sino que acá la persona que escribe, al ser una persona física con nombre, apellido, cara, reconocimiento público, puede invitar a la gente a tomar cartas en ese asunto, ¿sí? Supongámonos Ivana Nadal. Eh, Ahora que está, viste, con esto de la energía, que y cierra con vos que estás siempre contento y contenta, ¿viste que no te contagiaste? No me sorprendería que lo cierre así, pero podría ser. Entonces, claro, sí, como hace Alexis. Eso sería el ejemplo de lo que es ¿cómo se llama? La conclusión, en donde se busca, pasó Talleres, ganó Talleres, chao Vélez, a otra cosa, eliminado el Fortín. Bien, ya pueden volver a concentrarse en los últimos minutos de clase. Entonces, esa es la manera de invitar al lector a pensar como uno, porque vos lo fuiste convenciendo con los argumentos a lo largo del texto, y después cerrás con esta invitación a que piense como uno, ¿sí? Dirigiéndote directamente al que está leyendo. ¿Bien? Bueno, eso... Perdón, que también te puede jugar en contra, digamos, porque al mostrar tu posición ante un determinado tema, puedes traerte en contra a todos los que opinan distinto. Claro, obvio, sí, sí, sí. Por eso se busca a esta gente que ya tiene una postura, para que la gente ya sepa con qué se puede llegar a encontrar. ¿Sí? O sea, no, por eso también son personalidades destacadas de ciertos aspectos, porque es como que, bueno, sí, capaz que yo no pienso lo mismo que Mascherano sobre lo que es jugar un mundial, pero él jugó 2, 3, no sé cuántos jugó Mascherano, y yo no jugué ninguno. ¿Sí? O sea, yo pienso en contra, pero no tengo mucha base sólida como para discutirle lo que él propone. ¿Sí? Después sí, obviamente están los fanáticos que pueden llegar a discutir cualquier cosa y que por más posturas que tengas es imposible convencerlos, pero es otra línea. O sea, vos sabés que, por ejemplo, un fanático acá no va a leer Clarín o incluso ni Infobae ni La Nación, y un macrista no va a leer Página 12 o el Destape Web. Entonces ya en cierto punto estamos en... O verse 5N, profe. O verse 5N, o ver, claro, TN, exacto. Estamos en un punto en el que ya el fanatismo está tan metido que se apunta directamente al público que se tiene. Ya se sabe qué público hay, ¿sí? Entonces, no es que hay una neutralidad en eso, pero sí, como vos decís,
al publicar eso en redes sociales, ahí es cuando aparecen este tipo de gente que vos marcás, que sí, una postura muy marcada o algo muy, muy declarado. Supongamos que, no sé, sale a hablar Majul y dice, Cristina es la peor presidenta de la historia de Argentina. Y sí, cuando lean ese título, la gente que es afina a las ideas políticas de Cristina Kirchner, va a matarlo en los comentarios o donde esté publicado. Pero bueno, ya estamos hablando de un mensaje más fuerte, ¿sí? Pero sí, es posible y es muy normal aquí en Argentina. Bueno, vamos a dejar para la clase que viene lo que es crítica, lo que es reseña, ¿sí? Vamos a cerrar con lo que es la tira cómica, ya lo dijimos, es la expresión o opinión del autor con el humor, ¿sí? Sobre una noticia de actualidad, se busca el chiste para... Igualmente creo que el verdadero militante del partido político tiene que saber leer cualquier... Sí, bueno, lo ideal sería que la gente pueda leer otros medios y tratar de aceptar, no aceptar otras ideas, sino nutrirse de otras ideas para poder o acrecentar su postura o decir, no, la verdad que en esto estoy equivocado. Pero bueno, yo por lo que veo en amigos, redes sociales, no pasa. No pasa y todos buscan justificar su pensamiento desde otro lado. Por eso también el país está tan dividido como está. ¿Sí? Pero bien, sí, lo ideal sería eso que decís vos, Lilo, de que la gente tenga esa capacidad de aceptar otras ideas, no de compartirlas, pero sí aceptarlas para poder tener... Yo creo que si eso pasara en mayor medida, habría mucho más consenso con el opositor de lo que hay. ¿Sí? Pero bueno, todos sabemos que mucho no ocurre. Bien, entonces la tira cómica o la viñeta muchas veces es con humor, pero si sabemos leer entre líneas, que es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, vemos para dónde va apuntado. Por ejemplo, Mafalda parece un dibujo cómico muy... ahí se fue la palabra, no es infantil, Cierto, sino... simpático. Claro, sí, simpático, pero inocente, pero en realidad te tiraba cada mensaje por detrás, no siempre, pero Mafalda tiene muchos mensajes, no subliminales, sino entre líneas, para que se leer entre líneas, que son muy fuertes. Por ejemplo, digamos que Mafalda es una militante feminista desde hace décadas, que no era normal o que no ocurría en los medios, y Mafalda a través de su tira cómica, metía mensajes muy fuertes que hoy en día incluso se utilizan para la militancia en cuestiones, por ejemplo, del aborto. ¿Sí? Estamos hablando de tiras cómicas de hace años, en donde no se permitía hablar de eso en los medios, o sea, o se tapaba, mejor dicho, más que no se permitía, y Mafalda desde el humor, por ejemplo, lo hacía. Después está este, que no me acuerdo cómo se llama, Por ejemplo, Diógenes y el Inchera hace mucha referencia a lo que es ese, la pobreza, ahí independientemente de está. lo ¿Cómo que se llama? es No me salía el nombre. el gobierno. Diógenes y el Inchera Ese. hace referencia a Bueno, la pobreza. ese, y aparte lo hace al menos yo he visto, gobierne Macri, gobierne Cristina, gobierne Néstor, gobierne ahora Alberto, siempre mantuvo la postura de criticar la pobreza que había en el país, o sea, no a la pobreza, sino criticar a los políticos que no hacen nada para mejorar la pobreza. Entonces, ese es un claro ejemplo que todavía sigue estando, pero sí, y se publica, no sé si, ¿en qué diario era? Clarín, La Nación, no me acuerdo. En La Nación salía, ¿no? Clarín. En No, Clarín. Bueno, incluso vos tenías, en su momento tenías a un Clarín mega kirchnerista en la época de Néstor, antes que se peleen, 2008 creo que fue, tenías un Clarín mega macrista y a través de esa serie, de esas viñetas, se le pegaba igualmente al gobierno, ¿sí? Al gobierno que esté, por este tema de pobreza que todos los gobiernos han tenido, entonces es algo que siempre estuvo presente ese tipo de tira cómica. Bien. Si lo saben analizar está bueno, son muy profundos y está bueno verlo desde el otro lado también. Bien, para cerrar hoy, y nos quedan más cosas para la clase que viene, tenemos lo que es la columna. ¿Sí? La columna
a veces está firmado, a veces no. Esta es una pequeña diferencia con el artículo. El artículo suele ser más extenso, ¿sí? La columna suele ser un texto muy disminuido en comparación al artículo, no ocupa tanto lugar en el medio, ¿sí? Tiene más lugar en los diarios o revistas que en los medios digitales, y ofrece también lo que es un punto de vista sobre un tema de actualidad, ¿sí? La columna puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal o mensual. Esto también es una diferencia de la editorial. ¿Por qué? Supongamos, ¿no? Pongo un ejemplo. Ginóbili tenía una columna en su último año como jugador NBA. Ginóbili tenía una columna en La Nación en la que él contaba qué pasaba en la noche de ese partido. Por ejemplo, ¿no? Anoche jugamos contra los Lakers, partido muy difícil porque tienen a LeBron, que es un jugador muy importante, nos concentramos a tal hora. Entonces, él hacía su columna, que es mucho más chica que una editorial, cada 15 días iba publicando lo que pasaba en la previa del partido en su último año en NBA. La diferencia es que la editorial es un tema de actualidad 100%. Si bien la columna es actualidad, ya se sabe cuándo puede llegar a estar. Ya se sabe que la columna de Ginóbili estaba los lunes, después del partido. Todos los lunes estaba la columna, ¿sí? La diferencia es la frecuencia. Capaz que si sale una editorial en la NBA, mañana se sabe que los jugadores todos toman esteroides, ¿sí? Y mañana hace una editorial para Infobae contando lo que él conoce de las drogas en la NBA, ¿sí? Pero es por ese hecho en particular, no es que la semana que viene va a salir hablando lo mismo. La columna, la diferencia con la editorial es que tiene una frecuencia marcada, ¿sí? Si esta frecuencia no se repite, lo que se publica es un comentario, no es ni una editorial ni una columna, es un comentario. Si es extenso, es una editorial, pero si es algo breve, o léelo así hace un tiempo, no sé si recuerdan, con frases de deportistas. Capaz que se jugaba River Boca y al otro día empataban 2-2 y al otro día aparecían varias frases de... ¿Cómo, Maxi? ¿Cómo que dijo que tenía marcado? Tiene una frecuencia. Frecuencia. Una frecuencia. La columna tiene una frecuencia, ya sea semanal, quincenal o mensual, mientras que la editorial es sobre un tema específico de actualidad, ¿sí? Y el comentario es cuando no llega a ser una columna ni una editorial. Es breve y lo que se busca es hablar sobre un hecho, digamos que es una mini editorial el comentario, ¿no? Se juega el River Boca y le preguntan a Cabenagui cómo vio el partido, y Cabenagui dice: me pareció un partido muy bueno. River se impuso en el segundo tiempo, pero la diferencia de Boca en el primero hizo que termine en un empate. O sea, en 3 renglones dio su opinión sobre lo que pasó y así se juntan varios comentarios, ¿sí? Bien, eso es lo que es el comentario que lo diferencia de la columna y de la editorial. Bueno, a ver, estoy leyendo a ver las características de la columna, a ver si quedó algo afuera. Es una estructura libre, ¿sí? La columna es una estructura libre, la maneja quien la escribe, le da su enfoque, le da su tinte, su idea, ¿sí? Y lo que busca, además de que se conozca la opinión del autor y tener atrapar al lector, que termine, porque acá lo que no se busca que se piense igual, porque al fin y al cabo es algo que se va publicando, sino que se busca que el lector sea frecuente, que el lector todos los lunes entre a ver la columna de Ginóbili, ¿sí? Entonces, otra diferencia con la editorial es que no se busca convencer, sino que se busca atrapar al lector. Una columna de cine, que en realidad lo hace un crítico, una crítica de cine que ya lo vamos a contar, pero se estrena una película y se le pregunta a un actor o sea, vos podés tener un crítico de cine y a Pablo Echarri que haga una columna todos los jueves sobre qué le pareció tal película. O sea, no es un crítico, sino que da su opinión, pero todos los jueves hace lo mismo, ¿se entiende? Entonces buscás atrapar al lector desde ese lado. Bueno, bien, con esto cerramos. Con esto cerramos por hoy. Nos queda para la semana que viene. No, dentro de 15 días, porque la semana que viene estoy con el otro grupo. Así que bueno, si tienen alguna duda sobre esto, me mandan un mensaje y se los contesto. ¿Para cuándo es la tarea del artículo sobre la... Gracias Alexis, me había olvidado. Agradezcanle a Alexis todos que van a tener que hacer un trabajo.
tienen que, para en algún ¿Qué momento, acabó el antes de la próxima clase, no, antes del domingo, digamos, la próxima clase, cuando es el 21, antes del domingo 18, ¿sí? Así yo el domingo 18 corrijo los de ustedes y los del otro curso. El otro curso no, el otro grupo. Vean el video, ahora si quieren mando el link en YouTube de la conferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con lo del anuncio del presidente? ¿Cómo era? Eso estoy explicando. Ahora mando al YouTube, mando el link de YouTube sobre cuando se dictó el DNU. Y bueno, ustedes lo que tienen que hacer es supongamos que trabajan para un medio, ustedes pueden decir si es opositor, si es oficialista, lo que ustedes quieran, y tienen que escribir como si fuera una editorial, ¿sí? O sea, hablar en nombre de ese medio, sobre las restricciones que toma el gobierno. Una editorial que va a salir mañana en el diario en donde tienen una clara postura política tomada, ustedes eligen cuál, y van a dar su, digamos, su editorial sobre lo que dijo el presidente. Puede ser opositor y estar a favor de las restricciones también, no es necesario que si sea opositor tienen que criticarlo. O sea, pueden ser un medio opositor que celebra que estas restricciones se están tomando por la cantidad de casos que hay, ¿sí? Eso, véanlo. Pero recuerden que están hablando en nombre de un medio, ¿sí? Es la opinión. Profe, Sí, Iván. perdón, podés ser, por ejemplo, no sé, oficialista, pero apoyar en gran parte y criticar en otra o viceversa. Sí, por No supuesto. digo 100% ser positivo. Si sos Por eso opositor digo, o no algo crean que mostrarse como un medio oficialista es alabar todo y un medio opositor es criticar todo, ¿sí? Ustedes tranquilamente pueden ser oficialistas, pero criticar al gobierno porque esta medida se tenía que haber tomado hace una semana, qué sé yo. ¿Se entiende? Lo que sí les digo, tengan en cuenta que están hablando en nombre de un medio. Hay una formalidad mayor a la columna de opinión. No se pueden utilizar las mismas palabras que si ustedes escribían y firmaran con su nombre, porque están hablando en nombre, digamos, de una persona jurídica, de una empresa que tiene que mantener un estatus. ¿Ok? Bien, ¿algo más? Nada más, perfecto. Bueno, gente, nos encontramos en 2 semanas. Cualquier cosa me mandan un mensaje, me consultan y les respondo las dudas. ¿Sí? Les mando un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Montiel, botón. Chao, Gracias, profe.